Bien, jóvenes, para hablar de los sistemas de frenos ABS, estamos hablando de tres elementos que entran en función, que es la computadora, los sensores y los actuadores, ¿sí? La computadora, para procesar la información de lo que está sucediendo en los frenos, cuando nosotros hacemos una frenada de pavor, le llaman una frenada de emergencia, se basan en la información que les llega de los sensores. ¿Sí? Los sensores mandan esa información a la computadora para informarles si alguna de las ruedas se está patinando, ¿sí? O se está amarrando, principalmente se está patinando. Y entonces la computadora le manda una acción a los actuadores, quienes van a desbloquear esa llanta que se está patinando en este caso. Eh, Les decía, para hablar de estos sistemas, es bien importante que conozcamos cómo trabajan los sensores. Y aquí en esta presentación, para empezar, vamos a ver cómo trabajan los sensores inductivos, ¿sí? Hablar de los sensores inductivos, estamos hablando aquí por ejemplo pongo en esta imagen, este es un sensor inductivo. ¿Cómo nosotros podemos identificar que es un sensor inductivo? Lo hacemos por esto, ¿sí? Este sensor tiene este engrane, ¿sí? Este engrane se llama rueda fónica y este sensor, y aquí por ejemplo vemos la imagen, los elementos que entran en función en este sistema es la computadora, o sea, el sensor va conectado a la computadora o es EQ, unidad de control electrónico, ¿sí? Esta es la principal. El sensor es un sensor de velocidad, de frenos ABS, y esta es la rueda fónica. En este caso, esta rueda fónica va instalada en la junta homocinética que va a la caja de velocidades, porque esto va a estar girando a la misma velocidad que van a girar las llantas. Entonces, de aquí, en cada engrane, en cada punta, por decir algo, y cada hueco, se va a hacer una interrupción en el campo magnético que se genera en el interior de este sensor. Este sensor es un embobinado, ¿sí? Con un núcleo de hierro que va a generar un campo magnético, el cual se va a estar interrumpiendo en cada pico de la rueda fónica, ¿sí? Y esto va a estar mandando una variación de voltaje de corriente alterna. Óiganlo bien, señores. Ustedes pueden desconectar este sensor, o ahorita vamos a ver una prueba que se le hace, pueden conectar un multímetro y manualmente van a girar la rueda y van a ver que está generando un voltaje sin que esté arrancado el motor. Este sensor, por eso se llama inductivo, porque genera su propio voltaje. Aquí, por ejemplo, ya vemos sus componentes. Internamente está su embobinado, el núcleo de hierro, y aquí se genera un campo magnético, ¿sí? Que les decía es interrumpido por estos picos y estos huecos de la rueda fónica, que es un engrane, y va a generarnos, aquí por ejemplo, en esta imagen, en estas rayitas que vimos, una punta del embobinado a tierra. ¿Sí? Esta es una señal de tierra. Y la otra punta va directamente a la computadora. ¿Sí? Entonces, al interrumpirse las señales, va a estar mandando, por decir algo, 0.5 volts o hasta menos, dependiendo de la velocidad, ¿sí? Es la señal que le va a estar llegando a la computadora. Y aquí, por ejemplo, ya lo vemos en un diagramita, ¿no? Cómo es el campo magnético, son estas ruedas que se ven, estos óvalos que están aquí y que son interrumpidos por la rueda fónica. Este es el sensor, y aquí ya, esta es una señal, esta onda es una señal de corriente alterna que va a estar llegando a la computadora. ¿Sí? Aquí dice, al interrumpirse el campo magnético con la rueda fónica, se genera un milivoltaje o señal a la computadora.
Aquí en este esquemita que les pongo, está la corona o rueda fónica, ¿sí? Los sensores, en este caso son los sensores de las dos ruedas delanteras, por decir algo, sus dos, sus dos ruedas fónicas o sus dos coronas o sus dos engranes. Y por ejemplo, le estoy poniendo aquí que se pueden comprobar con un multímetro en volts y resistencia. Aquí, si ustedes ven, tiene AC, que es corriente alterna. Si ustedes van a checar en volts, lo que van a hacer es picar estos cables con unos alfileres, ¿sí? Y poner el multímetro en corriente alterna y nos va a dar una variación de 0.5 volts, más o menos. Va a estar fluctuando de 0 a 0.5, 0.5 más, 0.5 menos, ¿sí? O de lo contrario, tendríamos que desconectar esto, lo vamos a ver aquí más adelante, hay otra imagen, desconectamos el sensor, ¿sí? Y ahí conectamos solamente, lo desconectamos de la computadora, esta es la computadora, solamente aquí conectamos el multímetro en la escala de ohms. Este es el signo de ohms, lo cual significa que vamos a estar checando resistencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la imagen de donde se va a desconectar el cable del sensor al cable que va a la computadora, ¿sí? Lo desconectamos y en su lugar vamos a conectar el multímetro, ¿sí? Entonces, ya una vez que ya conectamos el multímetro, en la escala de 20 kilo ohms, ¿sí? Deberá marcar entre 900 y 1000 ohms. En este caso está marcando, miren, 997 ohms, porque está en la escala de 20 kilo ohms. Un kilo ohm equivale a 20 ohms. O sea que en esta escala nosotros podemos medir hasta 20.000 ohms. En este caso, estamos midiendo 900, por eso tiene un punto aquí, punto 997, casi 1000 ohms, o sería un kilo ohm. En este caso, esta lectura es correcta, ¿sí? En el multímetro estamos observando que tenemos una lectura casi de 1000 ohms. Entonces, la variación va a ser entre 900 y 1000 ohms, para saber que ese sensor está trabajando correctamente. Si nos da una lectura que así de esta como la que ustedes pueden ver en el multímetro, que quiere decir online o línea cerrada, en este momento nosotros sabemos que hay que reemplazar ese sensor porque ese sensor no sirve, ¿sí? Ya el embobinado que tiene internamente el sensor se quemó y entonces necesitamos reemplazar ese sensor. Eh, con el sensor ya conectado a la computadora, sí, claro, aquí ya nada más puse tantito, es punto 15 lo que nos está dando aquí la lectura. Con el sensor conectado a la computadora, con unos alfileres van a interferir los cables, ¿sí? Van a picar los cables con unos alfileres, o ahí donde está el conector van a meter los alfileres y ahí van a conectar su multímetro, ¿sí? A cada uno de los alfileres, una punta del multímetro. Claro, ahí vamos a observar, por ejemplo, los colores de los cables que van al sensor. Vamos a encontrar, por ejemplo, uno negro y uno gris. Por lo regular, el negro es tierra y el gris es corriente. Entonces, su multímetro, la punta negativa del multímetro, la vamos a poner a tierra y la otra donde va a generar la señal que va a llegar a la computadora. Y entonces nos va a dar, y giramos manualmente nosotros la llanta, ya una vez que hayamos conectado, y vamos a empezar a ver que nos va a dar una lectura de punto 15 ohms, volts de corriente alterna. Va a variar de punto 2, punto 3, punto 15, punto 25. Aquí va a ser dependiendo de la velocidad, pero cuando ya nos está generando un milivoltaje, porque son milivoltajes, en ese momento ustedes saben que su sensor está trabajando correctamente.
por hoy vamos a dejarlo aquí. En el siguiente video que les grabe, vamos a ver lo que son los sensores eh, que para generar su voltaje tienen que ser alimentados de corriente. ¿Sí? Bien, estos trabajan como los que son los sensores de efecto Hall. Esto lo vemos en el siguiente video.